Bueno, hola a todos. Vamos a continuar entonces con la unidad número 10 que trata de las competencias ciudadanas en el marco de este curso de desarrollo humano basado en competencias laborales, el cual estas competencias nos van a permitir a nosotros desarrollarnos socialmente y también en los sitios o lugares donde nosotros estemos trabajando o desarrollándonos como persona. Lo primero que tenemos que hablar y recordar es qué son los derechos ciudadanos. Mucho se ha hablado del tema, mucho se ha interpretado y se ha querido mostrar o hablar sobre lo que significa los derechos y los deberes ciudadanos. Realmente los derechos ciudadanos forman parte de lo que es el ser humano y lo que es el ser humano en comunidad, entendiendo como comunidad toda esa sociedad o ese sitio donde las personas están inmersas, donde las personas viven y donde las personas pueden trabajar. Se cree que la persona o se establece que la persona tiene derechos para participar en la vida política, en la vida cívica y en la comunitaria del país. También se habla mucho de que se puede propender al logro y el mantenimiento de la paz, en general en todo el contexto de lo que significa o lo que representa vivir sin conflictos, vivir sin problemas. También se puede establecer en lo que es en colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia y esto va muy relacionado con todo el tema del Estado y cómo darle a cada quien lo que se corresponde se convierte en un derecho también para poder acceder al, 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 al sistema o a garantizar las funciones o los derechos sustanciales de los ciudadanos. También se habla que los derechos y deberes ciudadanos están relacionados con la protección de los recursos naturales y materiales del país, así como la conservación de un ambiente sano, que incluya también derecho a la salud, a la educación, derecho a la vida y otros derechos adicionales que se encuentran incorporados dentro del mismo concepto de lo que representan los derechos y deberes ciudadanos. Es muy claro entender que los derechos ciudadanos no van solos, los derechos también van acompañados de deberes. Es muy dado que en las sociedades, en las comunidades, siempre se hable de los derechos ciudadanos, pero muchas veces se les olvida que también hay deberes. Y estas líneas de vida política, de la paz, del funcionamiento de la administración de justicia, de los recursos culturales y emocionales, también forman parte de lo que es un ambiente sano, de lo que es y debe corresponder al ambiente general de la sociedad. Y eso es tal vez no mirarlo únicamente en el punto de vista de que es el Estado como tal, es Estado teniendo todo su territorio, sus autoridades político, administrativas y los ciudadanos, como necesidad de garantizarnos a nosotros los derechos en lo que podría llamarse el Estado social de derecho, sino también que nosotros como ciudadanos estamos en capacidad de lograr que los derechos sean también realizables y que seamos nosotros garantes de los mismos como un deber de los mismos de garantizar que estos estén incorporados en los tiempos. La ciudadanía tiene entonces que ver con la posibilidad de participar en una comunidad y tener derechos cuando vivo dentro de ella. Y la participación tiene relación con la capacidad de influir, de ser parte en la toma de decisiones con respecto a aquello que pasa en la comunidad. Con enfoque de derecho, ¿qué es lo que vamos a entender? Es un proceso de construcción social de las políticas públicas conforme al interés general de la sociedad democrática, que canaliza, da respuesta o amplía los derechos económicos, sociales, culturales, políticos y civiles de las personas y los derechos de las organizaciones, grupos que se integran, así como de las comunidades, pueblos indígenas y afrodescendientes. Esta es la definición que nos da la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública. Ahora, en términos más coloquiales, ¿qué es lo que entendemos por derechos ciudadanos? Son aquellos derechos que tienen todas las personas por ser parte de una sociedad y que nos debe el Estado permitir nuestra calidad de tenerlos como miembros de esta comunidad. Ahora bien, existen dos formas de mirar la ciudadanía. Una tiene que ver con una ciudadanía
más pasiva, que es la que está regulada por el solo hecho de ser parte de una sociedad y tener derechos, y la otra tiene que ver con una ciudadanía más activa, aquella ciudadanía que se involucra en la toma de decisiones y que trata de avanzar en nuevos derechos sociales. El tema es que hoy día los derechos ciudadanos están en constante construcción, y lo que hoy día son derechos, mañana pueden ir cambiando y aumentando. La idea es ir ampliando los derechos sociales y no disminuyéndolos. Esa es la lucha que se ha dado en el mundo durante los últimos 200 años, la ampliación de los derechos ciudadanos. Bueno, los derechos ciudadanos, como veíamos en el video, tienen una relación muy directa con los derechos fundamentales. Si bien durante los últimos 200 años se ha experimentado un aumento de los derechos de las personas, con mucho más énfasis a partir de la Segunda Guerra Mundial, esta primera mitad del siglo XXI también ha aumentado unos derechos que anteriormente se consideraban que no eran propios de las personas, sino se consideraban derechos externos. Y eso hace que se hayan en las constituciones, en las reformas constitucionales, como es el caso colombiano, se hayan incorporado los derechos que tienen una protección máxima. Quiere decir que el Estado debe garantizar que todos los ciudadanos gocen libremente de la protección de estos derechos. Se llaman derechos inalienables, inviolables, irrenunciables, de que todo ciudadano colombiano, por el solo hecho de ser colombiano, tiene derecho a tenerlos. Y no importa la dignidad, razón, gobierno, orientación sexual o lo que se quiera mirar, esto va a tener siempre un concepto de que es un derecho para las personas. En ese orden de ideas, los derechos fundamentales se clasifican, según el ordenamiento jurídico colombiano, en 3 categorías. Estas 3 categorías son las categorías de derechos fundamentales, que son las categorías de generación primaria, que son los derechos civiles y políticos. Entonces ahí está el derecho a la vida, el derecho a la libre expresión, el derecho a la libre locomoción, que son derechos propios, que son derechos inalienables. Esos derechos yo no los puedo ceder a nadie y la Constitución Política de Colombia se los consagra y permite que usted como ciudadano tenga esos derechos fundamentales. Nos devolvemos al concepto anterior. Hay unos derechos que son políticos, derechos civiles, derechos ambientales. Esos derechos se incorporan dentro de esto, pero los derechos fundamentales van encaminados en un solo concepto, van hacia las personas. Los derechos son para las personas y estos son los de la generación fundamental o lo básico, lo que la persona, el derecho a la vida, que es el que más tiene que prioridad. Los segundos son los derechos a los derechos sociales y de segunda generación, que son los derechos económicos. Estos derechos económicos y sociales son los derechos el derecho a la educación, el derecho a la libertad de culto, pues que tienen que ver mucho el derecho a poder crear su propia empresa, a tener a la propiedad privada, que son derechos que también, estos también han venido ganando historia a través del tiempo, porque al ser consagrados en las constituciones deben de ser respetados y las autoridades deben de estar diseñadas para que esto se pueda desarrollar. Y los terceros, que son los derechos de los pueblos, y ahí ya vienen todos los derechos ambientales, lo que nosotros conocemos, el derecho a la protesta, el derecho a reunirse en grupo para generar sus manifestaciones, generar sus condiciones. Todos los derechos en Colombia existen unos mecanismos que es la ley, la acción de tutela, que busca que los derechos fundamentales sean tutelados a favor de las personas que consideren a los que les fueron violando. Se hace ante los jueces, pero la acción dura un tiempo específico para hacer y poder dar revisión a la Corte Constitucional, que es la encargada, pero pues los derechos como tal siempre van a estar relacionados a lo que diga la Constitución Política. Aquí en esta ayuda vamos a ver un poco el primer concepto de los derechos fundamentales, que establece cuáles son. Entonces el primero, el derecho a la vida, que está en el artículo 11 de la Constitución Política. El derecho a la libertad, donde también está la locomoción, el derecho a moverse en el territorio nacional sin ninguna restricción. El derecho de conciencia, que es el derecho de la persona tiene a mantener o guardar sus secretos, de poder hablar, de poder expresar. El derecho de expresión, que es el derecho de poder comunicarse. El derecho de poder decir, de poder actuar. El derecho de culto, que es un derecho a escoger la religión que quiera. El derecho de libre enseñanza, cátedra de aprendizaje, que es un derecho fundamental también,
que es el derecho a aprender, a querer, a escoger la profesión, a estudiar lo que yo quiera. El derecho a residencia y domicilio, el tener su propia casa, al tener y no ser molestado en la misma. El derecho de movimiento, también de poderse movilizar. El derecho de una vivienda digna, que es tener una casa propia, una casa que les genere a todas las personas la calidad de vida que tanto busca o persigue el Estado social de derecho. El derecho a asociación, de reunirse las personas. El derecho a escoger profesión, oficio. Yo quise ser policía, ahora soy profesor. El que quiera ser médico, el que quiera hacer lo que quiera hacer en la vida es un derecho constitucional. No tiene que pedirle permiso a nadie para hacer lo que quiera. La búsqueda del conocimiento y de la cultura también es un derecho. El derecho a la igualdad ante la ley, que es el mismo derecho ante la justicia. El derecho de libre desarrollo de la personalidad para poder hablar, para poder hacer lo que quiera con su cuerpo, hacer lo que quiera con lo que siente, hacer lo que quiera con lo que vive. Y el derecho a la intimidad personal, que es lo que tiene la persona de no exponer su vida pública y tenerla de carácter reservado. Y lo mismo con su familia, que es el mismo escenario. En este orden de ideas, lo más importante de este caso es saber que estos derechos fundamentales forman parte de la esencia de la persona, ¿sí? De que ustedes, como seres humanos, como seres nacidos en Colombia, tenemos derecho a esto. Tenemos derechos consagrados en la Constitución a los cuales podemos acceder, que fueron ganados históricamente, que se encuentran establecidos en la Constitución y que cada vez van a ir ampliando mucho más y van a ir ampliando el espectro de los derechos de las personas. Pero esto tiene que ir acompañado también con las obligaciones. Y vamos a ver un video más adelante sobre las obligaciones ciudadanas. Y pues acá está la acción de tutela, que es la que garantiza que todos estos derechos fundamentales que hablábamos anteriormente y que establecíamos de primera y segunda generación, pues se puedan tutelar. El procedimiento es ante un juez. Hay que agotar la vía gubernativa, que como se llama este ejercicio. Lo primero es una consulta primaria por derecho de petición. Segundo, se le hace un derecho general a la persona. Ya si siguen contestando, entonces ahí se puede proceder la acción de tutela como requisito. O sea, uno va de una vez a poner la acción de tutela, sino primero va a hacer una solicitud formal, luego un derecho de petición y luego el derecho de petición hacer la acción de tutela, y cuando se va a tutelar se puede decir, me explico. Yo quiero que una persona rectifique algo que dijo en contra mía por derecho a la intimidad y un medio de comunicación. Y yo le quiero colocar una acción de tutela por derecho a la intimidad. Entonces lo primero que tengo que hacer a ese medio de comunicación es escribirle. Entonces le digo, por favor, solicito que usted se rectifique. La persona no lo hace, le hago un derecho de petición, aunque existe una connotación muy particular, que el derecho de petición hace las veces también de derecho de acción administrativa. Y en ese proceso yo le digo a la persona que tiene que rectificarse. La persona pues no me contesta o se ratifica lo mismo, no pretende mis intenciones de que la persona o la entidad haga la rectificación. Entonces accedo a la acción de tutela, y la acción de tutela tiene que obligar a la persona o la entidad a hacer la rectificación. Regularmente las acciones de tutela van contra entidades, ¿no? Contra estamentos públicos o estamentos privados que tengan que tutelar los derechos. Las personas también se pueden tutelar en algunos momentos, pero aunque el procedimiento es el mismo, pero pues regularmente y lo corriente es que se haga contra las instituciones. ¿Qué se puede tutelar? O sea, ¿cuál sería la acción principal de la tutela? La comida, la vestimenta, la vivienda como derecho fundamental, la seguridad y la protección como derecho fundamental, el crecimiento físico y emocional a poderse relacionar con las personas, atención médica y dental, que esa es una de las que más sucede en Colombia, y la educación en cualquier necesidad especial que yo considere que la acción de tutela debe hacerse. Pues vuelvo y le repito, el procedimiento primero es llegar a este punto, ir a la vía gubernativa y continuar después de la vía gubernativa avanzando hacia el siguiente escenario. Hoy en día la acción de tutela está pues reglamentada, es muy fácil, pero les recuerdo que es muy importante que las personas que vayan a generar la acción de tutela tengan claro sobre qué derecho fundamental se está generando se está generando el concepto como tal de violación al derecho fundamental. Y vamos a entrar en un tema muy importante, que es la educación ciudadana.
La educación ciudadana se trabajó por mucho tiempo primero como la educación cívica. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento en la vida nos enseñaron educación cívica y había un texto que era el texto más común que utilizaban las personas, que era un libro que le enseñaba a las personas a hablar, las personas a comunicarse, a respetar, que era el famoso manual de Carreño. Adicionalmente, iba un poco el respeto por los símbolos patrios, el respeto por la autoridad, el respeto por las diferentes eh, categorías de autoridad y por las distinciones de gobierno. La educación cívica se trabajó en los colegios y el carácter primario era siempre en la casa donde les enseñaban cómo comportarse y pues tenía siempre su relación, una relación muy directa con su vida laboral, o sea, con lo que la persona iba a hacer. Posteriormente, ya finalizando el siglo XX y arrancando el siglo XXI, se habló mucho de la formación ciudadana. Se habló de cómo las personas tenían que aprender a convivir. Se habló sobre la necesidad de que la educación cívica era muy importante, pero también el tema de la convivencia. Y ahí se incorporaron conceptos como los respetos hacia los demás, los límites, el derecho a las libertades, los derechos también a no ser molestado. Y se trazó la línea que hasta acaba, donde terminan mis derechos, empiezan sus derechos fundamentales. Esto contribuyó muchísimo a la estructuración de conceptos como el respeto hacia los demás, que podía estar establecido en la educación cívica, pero pues acá se habló más de que necesitábamos tener ciudadanos del mundo, personas con una capacidad muy enorme de que las personas ingresaran al concepto mundial. Luego, ya más afinado, ya en el siglo XXI, se habla más un poco del concepto de competencias ciudadanas. El concepto de competencias ciudadanas lo que busca es preparar a los ciudadanos para que tanto emocionalmente como de manera de comunicación y de manera de derechos, de conocimiento de sus derechos, pues puedan llevarlos a una práctica. La formación ciudadana, como su nombre sugiere, es mucho más de formar, pero la competencia ya va mucho más práctica porque habla, como lo hemos aprendido en este curso, sobre las destrezas y habilidades que tiene que tener la persona para vivir en sociedad. Eh, Se pasó un poco más de lo teórico y las competencias ciudadanas nos llevan mucho más a la práctica y se aprenden desde niños. Se arranca primero con el tema del respeto, del conocimiento, respetar la dignidad de los demás y arranca con las tareas muy bien conocidas del bullying escolar que permite que las personas vayan y respeten al demás sin diferencias, sin condiciones y que el respeto hacia él sea el mismo respeto hacia sí mismo. Las competencias ciudadanas puede decirse que es un tema relativamente nuevo, no es un tema que se venga trabajando desde el siglo pasado. Es posible que sí se haya incorporado, pero hoy en día la competencia ciudadana recoge el concepto de la educación cívica, de la formación ciudadana y nos lleva al mundo de las competencias ciudadanas, o sea, destrezas y habilidades para ser ciudadanos. La premisa general es que si yo tengo derechos consagrados en las normas, y en las leyes también tengo obligaciones. Eh, a veces tengo deberes, perdón. Constitucionalmente también están establecidos los deberes, pero las competencias ciudadanas lo que buscan es que esos deberes los conviertan en ciudadanos del mundo. Entonces hay derechos que son competencias, perdón, que son generales, que son universales. Por ejemplo, la competencia del respeto, la competencia del hablar con otra persona, de saber hablar, de saber respetar. Eso puede ser acá en la China o en la Asia. El respeto hacia la edad, el saber comunicarse, el saber interpretar, el respeto hacia los símbolos patrios de cada nación. Entonces eso no es únicamente acá en Colombia, sino son globales y eso hace que se hable mucho de los ciudadanos del mundo. El bullying, el respetar a las personas por dignidad, razón y gobierno y no hacer bullying, que es la presión o el ejercicio burlesco que puede llevar a las personas hasta el suicidio, pues no es únicamente acá, es un tema genérico, es un tema general. El Internet ha hecho también que esto tenga un impacto general en los desarrollos
económicos y sociales, pero en general se puede afirmar que las competencias ciudadanas están acá y que son los derechos y deberes que tenemos todas las personas para comportarnos en sociedad y que nos permite ser ciudadanos del mundo. Miremos qué es ser ciudadano del mundo. Es una pregunta que yo sé que todos dirán, pero ¿qué representará el ser ciudadano del mundo? Veamos un video corto sobre qué es ser ciudadano del mundo. Rosa Curi, habitante del planeta Tierra, el cual se encuentra ubicado dentro del sistema solar en la burbuja local del brazo de Orión de la Vía Láctea, dentro del grupo local del supercúmulo de Virgo, que a su vez está dentro del supercúmulo Laniakea del universo observable. Tú, al igual que Rosa, eres ciudadana o ciudadano del planeta llamado Tierra. Y esto tiene ciertas implicaciones. ¿Cómo ser ciudadano del mundo? Uno de los primeros en considerarse un ciudadano del mundo fue Diógenes. Él no se identificaba como un ciudadano de Sinope, su ciudad natal. Las malas lenguas dicen que para evitar sus obligaciones. Diógenes se consideraba algo más allá, un ciudadano del cosmos, un cosmopolita. El filósofo estoico Séneca también decía: no he nacido para un solo rincón, mi patria es todo el mundo. Séneca pensaba que el amor a la patria era espontáneo y surgía por la convivencia cercana con los miembros de la comunidad, pero que había que cultivar el amor a la humanidad. Ese amor era difícil de lograr porque solo surgía a través de la reflexión. Se requería entender que todos tenemos un mismo origen y un mismo fin. Quizá estés pensando que identificarse con el mundo implica la destrucción de los estados-nación o la desaparición de la diversidad cultural e ideológica. Aunque algunos lo ven así, el filósofo Jesús Monsterín planteaba que es posible ser ciudadanos del mundo sin que las libertades individuales se vean afectadas. Para él, era importante que cada uno tenga una identidad y la posibilidad de escoger su religión, costumbres, ideología y cualquier otro aspecto que contribuya a la diversidad de pensamiento. Entonces, ¿qué es ser un ciudadano mundial? Ser un ciudadano del mundo no es una cuestión legal, no es pertenecer a un país u otro, tampoco es el desprecio por tu comunidad o la pérdida de tu identidad. Ser un ciudadano del mundo es el entendimiento de que todos pertenecemos a un planeta interconectado e interdependiente, que nuestros deberes no se limitan a barreras geográficas, somos parte de un todo y tus acciones tienen la posibilidad de influir no solo en ti, sino en el resto del planeta y sus miles de millones de habitantes. Algo así como un efecto mariposa. Quizá piensas que estamos exagerando, pero considera esto. Vas a una tienda y compras ropa. La marca manda hacer su ropa a una fábrica en otro país porque es mucho más barato. Para poder producir a un bajo costo, la fábrica escatima en cuestiones de seguridad, bienestar de sus trabajadores y cualquier otro gasto que les parezca innecesario. Para crecer, la fábrica construye cada vez más pisos y eso ocasiona grietas. A pesar de que el edificio es inseguro, se exige a los trabajadores que sigan asistiendo e incluso se les amenaza con quitarles un mes de sueldo si se atreven a faltar. El edificio colapsa dejando 1.132 muertos y más de 2.500 heridos. Pues, ¿qué crees? Esto realmente sucedió en Bangladesh en 2013. Claro que como consumidor no puedes reparar las grietas ni obligar a los empresarios a que se preocupen por sus empleados, pero sí puedes presionar a la marca para que sea socialmente responsable. Después de esta catástrofe, algunas marcas hicieron donativos de forma voluntaria y varias firmaron un acuerdo para que las fábricas de Bangladesh cumplan con los puntos mínimos de seguridad. Aunque todavía se explota a los trabajadores con salarios ridículos y largas jornadas. E igual sigue habiendo otros países que escatiman en la seguridad.
Ves a una persona vendiendo periquitos en la calle. A ti te parecen lindísimos y decides comprar uno. El vendedor ve que sigue habiendo demanda y decide continuar yendo a la selva a capturar más. Cada vez es más difícil conseguirlos y por eso comienza a quemar áreas de selva para que los animales salgan. Como son varios los que se dedican a eso, pronto esa área queda completamente degradada y tienen que buscar en otros lugares. En el 2020 en México, solo en 3 operativos se decomisaron 31.168 animales silvestres, 6 veces más animales que en todo el 2019. El tráfico ilegal representa la segunda causa más importante de extinción de especies en el mundo y es el principal motivo de transmisión de enfermedades zoonóticas. Pero, así como las malas prácticas tienen impactos negativos, las buenas prácticas tienen efectos positivos. El simple hecho de utilizar un hashtag y compartir información verídica de un problema provoca que más personas se enteren y se sumen a la causa, y la presión de las masas obliga a las autoridades y empresas a que generen cambios. La pandemia de COVID-19 es otro ejemplo claro de que pequeñas acciones ayudan enormemente. Usar el cubrebocas correctamente, lavarte las manos, ventilar los espacios y vacunarte son la diferencia para que tú no te enfermes y evitar enfermar a los demás. Y además, pones un buen ejemplo. Esas pequeñas acciones son la diferencia que evita hospitales llenos, nuevas variantes y largos periodos de restricciones. Bueno, y al fin y al cabo, ¿por qué tendría que importarnos ser buenos ciudadanos mundiales? ¿Para qué desarrollar nuestro amor a la humanidad como lo planteaba Séneca? Pues porque si no te gusta donde vives, siempre puedes buscar otras opciones. Pero hasta ahora no podemos dejar de ser ciudadanos del mundo. Por eso, entender nuestra relación con este mundo globalizado nos ayudará a crear un mundo pacífico, justo, tolerante, inclusivo, sostenible y seguro. Cada pequeña decisión y acción que tomamos tiene repercusiones que a veces no vemos, pero que definitivamente nos afectan. Como habitantes del mundo, tenemos la responsabilidad de conocerlas. Puede que el hecho de que se nos cuestionen nuestros hábitos e ideas y se nos invite a cambiar nos resulte incómodo. Eso solo quiere decir que no queremos ver una realidad y que gozamos de un beneficio sin saberlo. También es cierto que resistir el status quo e imaginar futuros alternos y mejores puede percibirse como una amenaza por parte de autoridades y empresas, sobre todo si se considera que van en contra de sus intereses. Pero esas entidades poderosas deberían considerar que es buena idea beneficiar a la sociedad y medio ambiente de los que dependen. Quizá este mundo con ciudadanos ejemplares suene utópico, pero nunca dudes de tus pequeños o grandes aportes. Como dijo la antropóloga Margaret Mead, nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos reflexivos y comprometidos puedan cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han logrado. Curiosamente. Bueno, después de esa gran explicación sobre los sobre ser ciudadano del mundo, se habló mucho sobre los deberes. Pero, ¿qué son los deberes ciudadanos? ¿Qué es lo que nos obliga, aparte de los derechos que acabamos de ver? ¿Cuáles son los que nos obligan a nosotros realmente? Los deberes ciudadanos son obligaciones que adquiere el ciudadano ante la sociedad a la cual pertenece. O sea, lo que yo tengo frente a mi sociedad en la cual vivo son mis derechos ciudadanos. ¿Cuáles son los deberes ciudadanos? Primero, pues ya habíamos hablado algunos de participar en la vida política. Es un derecho, pero también un deber. La cívica con el respeto, las personas. La cívica viene del civismo, viene de la relación con los demás, del respeto hacia los demás, del respeto a las instituciones, del respeto a las organizaciones, del respeto a las personas, del respeto a los individuos y del respeto a uno mismo. Y comunitarias, a todas las comunidades que se organicen, como las respeto. Hay que propender por el logro y mantenimiento de la paz como un derecho, y muchos de nosotros a veces con nuestras actuaciones incurrimos en acciones que no nos permiten ser o identificar que esto sea un derecho. Los deberes ciudadanos tienen una relación completamente directa con el respeto. El respeto se dice que va hacia los semejantes, sin importar su sexo, su nivel
socioeconómico, su religión, su nacionalidad, sus impedimentos físicos y mentales, y yo arreglaría sus orientaciones también, porque a veces las personas irrespetan por cosas que uno no tiene por qué incluirlas. Los deberes siempre tienen que estar en el contexto de la familia, y es una invitación a que como padres de familia y como miembros de una familia, tíos, hermanos, logremos que los estudiantes, que los hijos, que todas las personas que trabajen respeten a los demás. Si no arrancamos por el respeto entre nuestros padres y familiares, pues el resultado va a ser que va a haber un irrespeto hacia las demás personas. Pero si nosotros logramos directamente en la casa enseñar el respeto y decirle, mira, tú tienes todos estos derechos, como pasó en un tiempo acá hace muy corto, que solo eran derechos, pero se los obligaron los derechos, se le obligaron los deberes, el deber era respetar. Entonces uno tiene que respetar a los demás y eso va desde la casa y a todas las personas, sin importar lo que acabamos de hablar. Y enterados con la premisa que los derechos míos terminan cuando inician los derechos de los demás. O sea, cuando inicia el derecho de mi conciudadano, de mi amigo, de mi papá, el derecho mío, pues ahí hasta ahí va el derecho, ahí inicia el derecho de la otra persona. Muchas oportunidades nosotros violentamos los derechos fundamentales de los demás y consideramos que está bien, o sea, que lo estamos haciendo de forma paulatina, que es la forma correcta de hacerlo, pero pues si uno va y lo mira, pues incurrimos en errores en la forma como se está haciendo el tema del derecho a los demás. Los deberes ciudadanos también deben de tener una relación completamente directa sobre la forma como nos comportamos, sobre la forma como actuamos, de la forma como respetamos, de la forma como interpretamos los derechos de los demás. Y en ocasiones, hay que decirlo, hay que decirlo, los mismos padres y la misma sociedad hace que las nuevas generaciones pierdan un poco el concepto de respeto. Entonces ahí es donde entra en juego el tema de la competencia ciudadana, el reforzamiento que viene desde el colegio, y decirles que esto no va únicamente con la familia, el colegio también tiene un papel preponderante, pero ellos también ayudan a formar el concepto de sociedad, el concepto de familia, el concepto de respeto, pero la aplicación como tal de más va en la vida práctica, en lo que haga la persona con su familia, en lo que haga la persona con sus amigos, en lo que haga la persona con los demás. Entonces, en ocasiones los padres no alcanzan a mirar y cada vez pueden haber muchos errores cuando uno presenta casos, por ejemplo, de bullying escolar o empieza a analizar conceptos de muchachos que se han suicidado. Entonces uno mira, mire, los padres no le enseñaron o le enseñaron que tenían deberes, pero no le enseñaron a exigir sus derechos. O le enseñaron que tenían muchos derechos, pero no le enseñaron sus deberes. Entonces, eso es lo que hay que enseñar. Y ahí es donde nace el principio de ser ciudadano del mundo, como lo veíamos en el video, y también con el principio de comprender que tengo que prepararme en la vida para lograr que ese concepto de ciudadanía se aplique en el marco general de lo que yo hago en comunidad. ¿Dónde lo hago? Pues en mi vínculo laboral, en mi vínculo familiar, en mi vínculo a los vínculos comunitarios que tenga, con mis relaciones de mis amigos, y saber que yo como ciudadano, como ser humano, tengo mis derechos, pero también tengo mis obligaciones. Y que la otra persona también tiene que respetar mis derechos y que yo tengo que respetar los de él con las obligaciones también que él tiene. Y de vez en cuando, como ciudadanos, es muy recomendable decirle a las personas que tienen obligaciones, que no todo es derecho, que no todo es papá gobierno, que todo no es estarle pidiendo al empresario, que no todo es estar diciéndole, no, que yo también tengo que trabajar y contribuir por el crecimiento de mi país, que tengo una responsabilidad social con las personas que trabajo, con la empresa que trabajo para que ayude a generar empleo, que tengo una responsabilidad con el crecimiento de mi país, que tengo una responsabilidad con la sociedad, y esto hace que se aumente el concepto y se mire mucho más amplio y no pensar que ser ciudadano o que tener derechos es la base primaria de todo el concepto de ciudadanía. La ciudadanía, más allá del concepto de que le entreguen a uno una cédula de ciudadanía, la ciudadanía va en el concepto de que yo soy capaz de identificarme en la nación y respetar el concepto
que tiene ese Estado como nación. Y eso me hace a mi ciudadano. Por eso en los países desarrollados adquirir la ciudadanía va mucho más sobre el aporte que haga la persona a nivel general, incluso Colombia lo tiene. ¿Quiere ser ciudadano? ¿Cuál es su aporte con esta nación? ¿Cuál es su compromiso con esta nación? ¿Qué quiere usted de esta nación? ¿Y cómo va usted a construir nación? Y eso es lo que tiene que mirarse con el ciudadano colombiano, no únicamente pensar que porque nació en el territorio ya hay una obligación con él y que todos son derechos y la obligación es del Estado. Eso hay que enseñarlo, hay que enseñárselo a nuestros hijos, hay que enseñárselo a nuestras familias, hay que enseñárselo a las nuevas generaciones que hay deberes y que esos deberes son de respeto hacia las autoridades y que hay que practicarlos en la casa, de donde tengo que respetar también el concepto de libertades, el concepto de derechos generales establecidos y aplicarlos. Sobre todo es que ahí donde está el rompimiento. Si bien los colegios, que son, como le decía, un factor secundario, hacen un ejemplo, la exigencia de la aplicación del mismo está en la familia. Vamos a continuar con un video de deberes ciudadanos. Un deber es un compromiso o expectativa de realizar alguna acción, en general o si se produce en determinadas circunstancias. Un deber puede surgir de un sistema de ética o moralidad, especialmente en una cultura de honor. Los colombianos también tenemos como ciudadanos ciertos deberes que debemos cumplir al pie de la letra. Por ejemplo, cumplir los mandatos de la Constitución de la ley, comprometerse con las soluciones derivadas de problemas sociales y políticos, capacitarse con seriedad para asumir el destino del país, rechazar todo intento de agresión y violencia contra la dignidad humana. La calidad de colombiano enaltece a todos los miembros de la comunidad nacional. Todos están en el deber de agradecerla y dignificarla. El ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en esta Constitución implica responsabilidades. Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de la persona y del ciudadano. 1. Respetar los derechos ajenos y no abusar de los propios. 2. Obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas. 3. Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente constituidas para mantener la independencia y la integridad nacionales. 4. Defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica. 5. Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país. 6. Proponer el logro y mantenimiento de la paz. 7. Colaborar por el buen funcionamiento de la administración de la justicia. 8. Proteger los recursos culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 9. Contribuir al financiamiento de los gastos e inversiones del Estado dentro de conceptos de justicia y equidad. Bueno, continuando ya con esta temática, vamos a hablar sobre la ética ciudadana. Nada se puede hablar en el contexto de derechos y deberes si no existe ese parámetro ético. La ética ciudadana está relacionada de forma directa con el respeto de los derechos humanos. Esto quiere decir que hay que tratar muy bien a la ciudadanía cuando se actúa en los temas de justicia, sin importar lo que toque realizar en el cumplimiento de nuestros deberes y nuestro desarrollo como ciudadanos. Muchas veces la ética ciudadana se ha dado sobre las reflexiones personales sobre lo que es moral, de lo que es justo, de lo que se debe hacer o lo que no se debe hacer. Pero la sociedad como tal ha construido valores éticos que son las guías de comportamiento que nosotros tenemos y es los que nos dice qué es bueno, qué es malo, qué nos sirve, qué no nos sirve, cuál es el camino correcto, cuál es el camino que no es correcto. En cualquiera de las dos reflexiones que existan sobre el concepto de la ética ciudadana, sobre las decisiones personales o los valores éticos del comportamiento, sí o sí es muy importante que todas las personas comprendan que para ser ciudadano hay que tener unos valores éticos. Hay que saber qué está bien y qué está mal. Los valores morales o los principios morales que nos podemos dar como los valores generales nos los construye la sociedad y nos los da. Esos son los valores que están establecidos por este grupo de personas y están muy dados con el tema
actitudinal que tengan y la forma como se interpreten o la forma como sean capaces de relacionarse o de compartir entre las demás personas. La educación ciudadana, pues, sí o sí, en el nuevo concepto de la competencia ciudadana, el valor ético o el principio ético permite que el individuo sea capaz de relacionarse directamente en la sociedad, sabiendo qué está bien y qué está mal. Y voy a un ejemplo. Para las personas puede ser normal robar. Pero robar moralmente, en los principios éticos sociales en los que estamos no están. Y voy a asociarlo a un tema delictivo sin querer hablar o establecer otros tipos de parámetros conductuales que también tienen que ver con el tema ético. Pero eso está diferente. Y si vamos al contexto colombiano, nosotros podemos hablar que los valores éticos cambian, por ejemplo, en la costa, donde son más relajados, toman lo suave, son más rumbieros, tienden a colocar volúmenes en altos sonidos, a interrumpir de alguna manera la tranquilidad del otro. Y eso está en ese valor, es un valor ético que ellos tienen, ellos allá, su comportamiento sí puede incomodar a unos, pero saben que es un tema cultural y sus valores sociales que tienen, pues les permite ser llevadero. Una persona con estos valores no puede llegar, tiene que venir a compartir los valores del interior. Si llega acá al interior, si va a hacer eso, pues lo máximo es que le van a echar la policía, le van a colocar una multa, le van a decir, usted no puede hacer escándalo, no se puede sacar el picó, no se puede borrachar en la calle, no puede hacer una serie, porque los valores éticos de acá son diferentes. Esos valores, que son los que parte de la sociedad, son los que hacen que nos permitamos nosotros comportar o medirnos frente a las necesidades del entorno donde estamos. Muchas veces las personas creen que porque yo tengo ética, yo sé qué es lo bueno y qué es lo malo, pero debe ir muy relacionado con lo que ellos consideran que es y no es. Y ahí es donde aparece completamente el contexto general de qué es el individuo, qué es la persona, cuál es el relacionamiento que tienen que tener con la sociedad, y eso permite también que se estructuren cambios generales sobre los valores sociales. Y esos valores sociales, que son los que nos ayudan sí o sí a construir la sociedad que tenemos hoy en día, pues están interpretados en muchos. Hay muchos valores que son todas esas actitudes que están por dentro de las personas, que son estándares humanos, esto ya no es de una sola persona, de otro, y que viene a complementar, a ser parte de nuestra comunidad y nos permite orientar las acciones para tener nuestros propios comportamientos, nos permite de una forma identificar en qué estamos. Por eso es tan importante construir en sociedad valores sociales. Muchas veces nosotros lo vemos como un discurso, pero si nosotros lo vemos dentro del comportamiento social para el trabajo, para la vida, para las cosas que estamos tratando de construir, pues los valores sociales van a pedir primero que haya un reconocimiento total de la persona. Segundo, que exista una responsabilidad clarísima sobre qué es la responsabilidad, ese valor de poder hacer las cosas, de asumir las cosas y hacerlas en el momento que es, el valor de saber que yo tengo compromisos en los cuales cumplo con mi palabra y con mi valor, y el valor de la lealtad, ese valor tan importante que es respetar, de hacer cumplir mi palabra, de saber que lo que yo digo se debe llevar hasta el último momento y que debo ser leal, pero una lealtad buena, no una lealtad destructiva, una lealtad que no construya, sino una lealtad que sea destructiva. El éxito también es un valor social, hay que llevar las comunidades a que logren éxito. Pareciera que eso hoy en día está por fuera, el poder también es un valor social, y de hecho nosotros elegimos políticos para que tomen poderes y puedan organizarlas, pero si llegan sin valores, si llegan conocimiento de los derechos, si llegan sin conocimiento de todo el contexto de lo que es ciudadanía, pues no va a estar ese contexto general que es ser honesto, que es hacer lo correcto, o el valor de la libertad, de poder hablar, de poder expresarse, el valor ético tan importante de lo estético, de la belleza, de poder observar un edificio, de poder observar un puente, de poder observar un monumento, poder ver tantas cosas que forman parte de los valores sociales y que muchas veces nosotros creemos que son apáticos. El valor de la riqueza, o sea, qué bueno que la riqueza sea un valor en nuestra sociedad, pero que esa riqueza también sea un valor, pero no en riqueza, también riqueza económica,
pero también en riqueza de virtudes, en que sea una comunidad que representa el respeto, que representa la vida, que representa la continuidad, el respeto por el medio ambiente, el hecho de tener mis límites y saber que yo voy hasta acá y que mis hijos, mis nietos y las personas que vienen detrás tienen ese contexto, la tolerancia que es tan importante y es poder llegar uno a comprender que no todas las personas son diferentes, que existen muchos cambios, que existen muchos comportamientos que hacen que tenga que cambiarse y verse de manera diferente. Entonces los valores sociales que nosotros construimos, que son esas cualidades que nos dicen a nosotros y que nos tienen que orientar nuestro comportamiento, pues realmente sumado con la ética y con los valores sociales, permiten tener unos ciudadanos éticamente responsables, que es lo que se busca. Pero ¿dónde lo hacemos? Entonces la pregunta es, sí, pues realmente la escala no está que tengamos que hacerlo con los niños, sino cada vez hay que aprender, cada vez hay que tener mayor reforzamiento. No hay nunca es tarde para reforzar, debemos aprender a lo largo de la vida. Y toca empezar a construirlos, ¿no? De manera individual, de manera personal, lograr en los espacios, en los ambientes, en los sitios, en las comunidades, practicarlos, ¿no? Entonces, tener los valores generales. Los colegios lo hacen. Este año vamos a trabajar los valores, entonces el valor de la lealtad, el valor del poder, el valor del respeto, entonces lo trabajan para hacer un reforzamiento sabiendo que es el entorno el que me está pidiendo que esa sea mi actitud, pero pues no puedo olvidar que tengo que tener un concepto de lo bueno y lo malo, que también me lo tienen que enseñar, pero que yo lo tengo que reforzar también, y ese proceso de enseñanza puede darse desde la casa, pero puedo reforzarlo en el colegio o puedo reforzarlo en el trabajo. Lo que no se puede admitir en el mundo laboral del siglo XXI, como lo veíamos en todo el transcurso del curso, es que las personas no tengan esos valores de responsabilidad, esos valores de reconocimiento, esos valores de respeto, el valor de la honestidad. Eso no va a ser propio y va muy asociado a sus principios éticos, o sea, saber qué es lo bueno y qué es lo malo, y eso se lo enseñan en la casa. Durante muchos años trabajé para coger ladrones, y cuando uno habla con ellos, ellos sí conocen sus principios éticos, saben que está mal, que robar está mal, saben que matar está mal, pero pues no los aplican. Entonces lo tienen como un tema por fuera, y eso ha llevado a que se hable hoy en día mucho de la ética aplicada, de la posibilidad de que en propios escenarios se haga la práctica general y se pueda aprender practicando y que sea en el mismo escenario laboral. Entonces yo le digo a las personas que me hablan y que me dicen, bueno, ¿yo qué hago para que mi empresa fomente los valores? Pues practiquémoslos en el esquema ético. En la organización en la que trabajé por muchísimos años, la ética, que es un principio, saber qué es lo bueno y lo malo, teníamos miles de dificultades con las personas porque hay personas que no los tienen. Y entonces uno va y mira familias muy bien estructuradas, familias con principios, con valores construidos desde las costumbres religiosas, cristianas, y uno dice, pero venga, ¿el por qué hace esto? ¿Por qué sale a robar? ¿Por qué pierde sus principios? Entonces uno dice, debe haber una fractura en todo este proceso que le permite no distinguir qué es lo bueno y lo malo y tener ese freno inhibitorio de llegar a decir, yo puedo llegar hasta acá porque eso está mal, pero el contexto debe decirme también que los principios y los valores sociales están muy relacionados con este contexto. Vamos a ver un video que me gusta mucho de ética y valores ciudadanos para comprender y aplicar. Sobre todo mi recomendación para todos ustedes que están en este momento buscando empleo, algunos, otros en el mundo laboral, otros iniciando su etapa de independiente como emprendedor, pues que construyan sus principios y valores, que los asocien a sus costumbres, que lo asocien a sus necesidades, pero que siempre piensen que toda la gente los va a mirar de acuerdo a lo que ustedes tengan como principios y valores, que tienen que tener un respeto general por las comunidades, que tienen que tener un respeto general por las personas, que debe haber una honestidad que se viva y se sienta en lo que ustedes venden, que su riqueza sea también estos principios, pero que no sea mal visto la riqueza económica, que no sea mal visto la riqueza en valores, sino que sea vista como una necesidad o un requerimiento social. Vamos a ver el video muy corto. Bienvenidos amigos y amigas. Como siempre les saluda Pedro el Ciudadano.
Ahora, con un nuevo tema, hablaremos sobre la ética y los valores. La ética viene del griego ethos y significa costumbre. La ética es una guía de conducta respecto a cómo comportarnos en relación consigo mismo, con los demás, con las normas de convivencia de la vida cotidiana, así como la forma de conducirse en la vida social e institucional. Dicho comportamiento ético surge de una autorreflexión interna, cuando nos cuestionamos: ¿me hace bien lo que estoy decidiendo? ¿Es correcto? ¿Me hace mejor persona? ¿Me hace sentir bien? ¿Le hace bien a los demás? La esencia de la ética son los valores. Estos son principios que nos proporcionan una pauta para formular metas y propósitos personales o colectivos. Son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras, o un comportamiento en lugar de otro. ¿Cuáles podrían ser algunos de estos valores éticos? La justicia, la honestidad, la pertenencia, el respeto, la lealtad, la humildad, la responsabilidad, la sinceridad, la tolerancia, la solidaridad, la cortesía y la amabilidad. Los antivalores son lo contrario a los valores, es decir, son aquellas acciones o comportamientos que se juzgan como incorrectos y negativos. Pueden tener como consecuencia el rechazo social o el aislamiento, en el caso de los hechos que son considerados antivalores y delitos por las leyes de un país determinado. No olvides, para que una sociedad pueda tener un pleno desarrollo en el cual se disfrute de las necesidades básicas y de los derechos humanos fundamentales, es pertinente que todos sus ciudadanos se conduzcan de forma ética en el rol que desempeñen, ya sea como estudiantes, como profesionales, como familias, como funcionarios y como políticos. Esto es así, ya que solo las acciones conducidas por los valores éticos universales producen bienestar social. Hasta la próxima. Bueno, entonces ya continuando con el tema, vamos a hablar sobre las competencias ciudadanas. Si bien hemos hablado un poco sobre todo el contexto general de lo que son los principios, los que son los valores, los derechos y los deberes ciudadanos, es muy importante comprender que todo aquello que nosotros tenemos que hacer de destrezas y habilidades para comportarnos en sociedad se conocen como competencias ciudadanas, y más si somos ciudadanos del mundo. Y existen tres tipos de competencias: las competencias cognitivas, las competencias emocionales y las competencias comunicativas. En el tiempo reciente, las pruebas de estado han querido, en materia del Saber 11 para los que terminan el bachillerato, y las pruebas profesionales, la Saber Pro, para los profesionales, evaluar el tipo de competencia que desarrollan. Y lo han querido mirar únicamente del espacio formativo. Como yo les había dicho, muchas veces se piensa que la construcción del concepto de ciudadanía lo hago únicamente históricamente en el colegio y en la familia. Pero también uno, a través del transcurso de vida, puede llegar a comprender o a construir su concepto de lo que es ciudadanía. Pues bien, las destrezas y habilidades pues que nos pueden evaluar también se pueden ver en el ejercicio de la vida, en el ejercicio profesional, en el ejercicio laboral, como nosotros lo hacemos, como puede ser también en el ejercicio, cuando me hablo en el ejercicio de vida, como padres, como hermanos, como ciudadanos del mundo. Las competencias ciudadanas cognitivas están muy dadas a los conocimientos. ¿Qué conocimientos? Bien les había contado de la parte cívica, la formación ciudadana, y está dada mucho al conocimiento de los derechos, al conocimiento de los deberes, al conocimiento de las costumbres sociales y los valores cívicos y morales que tiene cada sociedad. Acabamos de hablar sobre los valores sociales y los antivalores éticos que tienen que tener las personas o que deben de comprender las personas. Esta competencia cognitiva se refuerza directamente desde el colegio y se aprende en la casa. Pero también a lo largo de la vida nosotros cada vez los entornos van cambiando y nos permiten ir aprendiendo de carácter permanente algunas cosas como nuevos principios, nuevos valores, como el tema del medio ambiente, que en Colombia hay un derecho ya, que la naturaleza tiene derechos,
Y eso nos obliga a ampliar el espectro sobre el conocimiento general de cuáles son los principios y cuáles son los valores que tiene la sociedad en materia de conocimientos. En general, lo que encontremos nosotros como derechos fundamentales y su aplicación de los mismos, incluidos los derechos humanos, forman parte de los conocimientos. El segundo es la argumentación. Se pudiera mirar un poco desde de la parte comunicativa, pero es la forma como, con base en nuestros conocimientos, somos capaces de expresar, de poder interpretar aquellos derechos, poder interpretar aquellos deberes, poder comprender el valor moral y poder establecer cuáles son los principios éticos que me rigen como ser humano. Y eso se hace argumentándose. Cuando una persona dice, no, yo no lo hago por esto, eso está mal, tiene la capacidad de hacerlo, tengo la capacidad de comprender que las cosas no van por buen camino, entonces en ese momento se habla y se interpreta sobre el tema de la argumentación. El otro, muy importante, es el multiperspectivismo, que es ver las formas de forma integral. No pensar únicamente que están los derechos míos o que existen una serie de valores y principios que están en la sociedad, pero que están sueltos. No, tenemos que verlos de forma muy integral. Aunque la competencia integradora nos va a llevar a otro tema, pero acá es mirarlos de forma completamente de todo punto de vista. Si yo estoy en un ejercicio de ciudadano, por ejemplo, que vamos a las elecciones, pues poderlo mirar sobre el derecho de la libertad al voto, poderlo mirar por el derecho y la responsabilidad de votar, saber que tengo unos principios éticos y que yo no puedo ir a votar de forma fraudulenta o votar por cosas que no son por los principios morales, donde tienen que estar como ciudadano el valor de la lealtad, el valor del respeto, el valor de la honestidad, y todos tengo que cruzarlos y tengo que mirarlos, pero tengo que conocer. Yo tengo que conocer cada uno de estos escenarios y por eso se ubica en la parte cognitiva, conocer claramente qué es lo bueno y qué es lo malo, identificarlo, comprender que existen algunos escenarios en los cuales yo me voy a desenvolver y eso es lo que se conoce como el multiperspectivismo, que también está muy enlazado en que todo tiene que ver con todo. Y ahí es donde viene el pensamiento sistémico. El pensamiento sistémico muy asociado a pensar de forma integrada y poder establecer muchas cualidades o muchas posibilidades para que todo tenga una relación directa. Entonces, si yo veo que mis derechos fundamentales están el derecho a la vida, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a expresarme, el derecho a la intimidad, están siendo vulnerables, pues yo tengo que saber que debo de conocer que existe un mecanismo que me permita a mí avanzar, poderlo expresar, saber que también tengo en este escenario unos valores que tengo que conservar para poder exigir, pero también tengo que respetar al otro, así me estén irrespetando a mí. Y que también tengo unos principios que tengo que aprender a construir y poder argumentar de manera social. Este proceso que de la competencia cognitiva se da mucho al tema del conocimiento. Hay que conocer muchas cosas, pero también hay que saber que todo tiene que ver con todo, que tengo que saber expresarlo, que tengo que saber decirlo, aunque está en la comunicación oral, pero saber argumentar técnicamente cualquier tipo de elemento que uno quiera. Lo peor que puede suceder es que la persona exija derechos, pero no argumente el motivo por qué él está exigiendo sus derechos. O una persona que crea tener deberes y no sepa cuáles son sus deberes. Entonces hay que conocerlos y eso hay que enseñárselos para poder trabajar mucho mejor. Y con el pensamiento sistémico que les va a permitir integrar todo, pues va de todo el conocimiento, va a poder sacar sus propias conclusiones, va a poder tener su propia reafirmación ética, va a poder construir en valores y ese ejercicio va a ser un ejercicio integral como ciudadano. El segundo componente son las competencias emocionales. La competencia emocional, que tiene que ver tanto por lo que siente la persona y muy dada la inteligencia emocional, que es aprender a manejar sus emociones, tiene dos grandes temas. La empatía, que es saber lo que siente la otra persona, saber colocarme en el zapato de los demás. Y eso casi siempre no realiza. Entonces, cuando uno va, le estrella en el carro y entonces uno se baja, ay, mire, me estrelló el carro, pero uno no sabe la persona que va detrás qué lleva en su camino porque estrelló el carro. Entonces hay que preguntar y no actuar de la misma manera, no responder, y eso es el manejo de las emociones, que es el segundo. Saber responder, saber decir, saber comprender que las personas son diferentes, saber comprender que cada persona tiene su forma de pensar, su forma de expresar, su forma de sentir. Yo siempre hago un recuento, todos los dedos de la mano son diferentes
y eso ayuda un poco a comprender que no todas las personas son iguales, que todos tienen diferentes motivaciones, que todos tienen diferentes fines y que todos no somos iguales. Entonces eso hace que cuando yo busque la competencia, la empatía, la lleve a la habilidad, la lleve al mundo práctico, pues realmente yo me siente con los demás, interprete las necesidades, interprete los conocimientos, interprete lo que cada persona quiere y cada persona siente. El siguiente ejercicio es el manejo de las emociones. Qué bueno es que nos enseñaran a manejar las emociones desde la casa. Hoy de día está muy de moda el aprendizaje con amor y el aprendizaje de las emociones con los niños. Lo cual lo que quiere es que los niños emocionalmente sean más estables. Pero nosotros aprendemos muchas cosas en el manejo de las emociones desde niños. Nos enseñan cosas que uno no, de adulto no ya dice que es malo sin haber comprendido que es bueno. Ya le van diciendo muchos paradigmas que empiezan a construirse y emocionalmente lo van construyendo a uno para desempeñarse en sociedad. Ejemplos como de las culturas, de las razas, los conceptos de los colores de piel, etc. Entonces, y más ahora que estamos en unos temas de igualdad, entonces nos dicen, eso está mal, pero si yo aprendo a manejar que siento rabia, que siento temor a la diferencia, que siento temor al no conocer, que siento temor al no aplicar, que siento temor al no conocer, pues voy a tener mucho más posibilidades de poder de enseñar a expresar y expresar mis emociones y decirlo, estoy contento, estoy feliz, estoy triste, pero no todo el tiempo en un concepto de emociones donde la tristeza, la falta de argumentación, el dolor son las constantes que pueden tener las personas. Y eso hace también que existan unos tipos de rechazo en el mundo general del ciudadano. Y esa persona cómo se queja, esa persona no tiene una visión agradable, esa persona parece que estuviera sufriendo en el mundo, porque no tiene ese manejo de emociones de poder expresar las cosas de manera asertiva y creer también que todos están en condiciones de aguantárselo a uno. Y ese es un error gravísimo. O sea, uno de los grandes problemas de convivencia, en el cual se ha afectado la convivencia desde el punto de la competencia emocional, de la competencia ciudadana, la competencia emocional es esa. O sea, no poder yo interpretar la necesidad del otro, poder yo interpretar que el otro es una persona que siente, una persona con problemas, una persona y que tiene que responder y que yo tengo que comprender. Entonces queremos que actúen como yo quiero, que vivan como yo quiero, que no me coloquen música, entonces me da rabia, entonces yo voy y le saco la pistola y le disparo, etc. Hay muchas cosas en la vida que han podido presentarse y que pueden mirarse. Y realmente el manejo de emociones debe construirse, es un manejo permanente, no es algo, esta competencia no se desarrolla de la noche a la mañana, yo tengo que decirlo, es una competencia que, vuelvo y digo, hoy en día los niños les están enseñando desde el colegio, pero uno de adulto tiene que aprender y tiene que dar ejemplo, porque el ejemplo como ciudadano lo veíamos también, es una necesidad, o sea, ser un ciudadano ejemplar es también manejar las emociones, no es que, me estrellaron el carro, entonces me bajé, no sé qué, y saco la pistola, o saco la cruceta, o saco un palo y le voy a... No, hay que aprender a controlar, hay que aprender a entender cada una de las emociones que me asocian en mi pensamiento, comprender que todo tiene un contexto y que todo me puede estar afectando o tiene una influencia clara y directa sobre la emoción. La competencia comunicativa, que es saber, que son dos, oral y escrita. La competencia oral es saber hablar, saber decir las cosas, saber argumentar, saber argumentar. Ambas tienen un contexto, que es ser asertivo, que es decir las cosas sin ofender, sin ser desagradable en las emociones, pensando que es un tema sistémico y con argumentación. Muchas veces las personas empiezan a hablar y hay personas expertas en lanzar veneno, como hay otras personas que es súper agradable sentarse a hablar con ellos porque le van a contar cosas muy maravillosas, le van a aprender o a uno a comprender muchas cosas que les van a permitir reforzar sus conocimientos. Entonces esto hace que se viva, que se vea de forma muy integral el concepto del manejo de las emociones.
En la materia escrita es saber hablar, saber interpretar, un tema que ha ido cambiando mucho y a que hay las redes sociales, las nuevas palabras, los nuevos modismos hacen que la comunicación sea muy menos asertiva y que hayan, y que hayan fracturas. Por ejemplo, el tema que es que hacer bullying, que le llaman el hate en internet, le está haciendo un hate en internet. Entonces una persona va a decir, pero bueno, una persona de un tiempo va a decir, pero bueno, interpréteme qué es eso. O sea, ¿cómo es eso? ¿Eso cómo, qué es? ¿Por qué no me cuentan qué es un hate? Entonces, las comunicaciones van cambiando, las comunicaciones van teniendo también un tema de modernización. Y hay que aprenderlos, hay que decirlas, hay que aprender a comprenderlas, aprender a aprender y aprender a comprender el contexto para poder hablar. Yo siempre doy una recomendación. Yo quiero decirles que este tema que estoy hablando es el tema con el cual yo hice mi investigación para ser doctor. Por eso me gusta y lo hablo con mucha pasión. Y tal vez uno de los problemas que más observé fue el tema de poder hablar, ¿no? De poder estructurar, de poder la gente. Yo tengo algo atorado, y sobre todo en los temas ciudadanos. Lo hice con rabia, lo hice sin un manejo de las emociones, lo hice y puede herir, entonces entre más yo le diga y entre más fuerte sea. Entonces esos conflictos, lo único que hace es que la expresión oral no sea la más adecuada. Entonces yo recomiendo que cuando quieran decir algo lo escriban en un papel, lo justifiquen en muchas oportunidades, lo hagan muchas veces lo escriban, lo rectifiquen, vuelvan y lo lean y van a saber en el momento lo que ustedes quieran hablar, cómo lo van a decir. ¿Es necesario colocarle al oral la expresión, el sentimiento? Sí, pero pues que no sea un tema agresivo, que no sea un tema vulgar, que no sea un tema que se salga del respeto hacia la otra persona. Esa es una recomendación. Segundo, cuando estén escribiendo, que es el otro tema de comunicación, por favor leer antes de lo que se va a escribir y tengan claramente la argumentación de lo que van a hablar. Si van a decir, mira, yo quiero que me respetes, yo creo que tú me estás faltando al respeto, o estoy escribiendo, hablando sobre el simple correo, el hecho de sentarse uno y escribir un correo y no saludar, buenos días, buenas tardes, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Anteriormente, cuando enseñaban a redactar cartas, les enseñaban eso, ¿no? Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, buenos días, respetado señor, doctor. Esperando que sus trabajos se encuentren muy bien. Hoy en día no, hoy los correos son, hola, te envío la siguiente material. Todo es tan ágil que muchas veces la compresión escrita y fuera de eso utilizan modismos modernos que a veces me llegan de mis estudiantes. Entonces me toca como, ven, ¿qué me quieres decir con esto? Porque la realidad es que las cosas van cambiando, ¿no? Los contextos cambian, el tiempo cambia y cada vez van cambiando más, el lenguaje cambia, las formas de expresar cambian. Entonces eso nos van a obligar a nosotros a abrir, por ejemplo, palabras como que le gustan en el extranjero colombianas, como chimba, que nosotros acá sabemos que pues tiene un contexto de que es chévere, que es agradable, que es bonito, que es simpático. Entonces, eso está una chimba. Entonces, uno afuera pueden, pero vengan, y les gusta que uno diga todo ese poco de palabras. Entonces son contextos que uno tiene que aprender, pero yo no puedo ir en una clase y decirle, oh, tu presentación está una chimba. No, pues el contexto no es ese. Porque si estoy hablando de competencias ciudadanas, de respeto, de uso adecuado de comunicación, de manejo de emociones, de empatía, pues yo no te voy a decir, está una chimba, ¿no? Porque hay una palabra real del diccionario que puedo decirla de manera oral y colocarla de manera escrita. Yo no te voy a decir, escala de calificación, chimba 5. No, pues eso no se hace de esa manera. Entonces es muy importante que todos comprendamos el contexto de la competencia, saber que estas tres, la cognitiva, las emocionales y comunicativas, se pueden trabajar y las podemos llevar a los escenarios laborales, la podemos llevar a nuestros escenarios de vida, como es el empleo, como son los amigos, como son la diversión, saber hacerlo, saberlo interpretar como amigos, como grupo, como personas, poder construir entre todos el concepto de los valores sociales que vimos de acuerdo al concepto de la competencia ciudadana. Y cuando me hablo de construir el valor social, es poder construir la lealtad, el principio bajo conocimientos, bajo argumentación, bajo el pensamiento sistémico, verlo todo integral, de poder conocer, colocarme en los zapatos del otro, del señor que me vende el pescado, el que trabaja en la plaza del mercado, del alcalde, que todos tienen
cosas en su corazón, que todos no son personas malas, que todos tienen cosas que aportar, saber que yo tengo que aprender a reír, que tengo que aprender a expresar lo que siento y saberlo escribir, saberlo hablar. Eso me hace que pues, yo convierta en una competencia que es muy completa, que es la competencia ciudadana integradora. Integrarlas no es fácil, integrarlas es el día a día, es el momento. Yo siempre le digo a esto que esto es el momento de verdad. Integrar las competencias es decir, es hacer el momento de verdad, es hablar en tiempo real y en tiempo moderno qué es lo que está sucediendo, cómo me siento, cómo lo veo, qué conozco, qué debo aprender, cómo lo argumento en un momento real, cómo soy empático con una persona, cómo lo respeto, cómo expreso mis rabias, cómo expreso las cosas que veo en la expresión. Entonces yo todo lo sumo, integro en un solo escenario la posibilidad de desarrollarme como ciudadano. Si yo no lo hago, lo sigo haciendo de manera dispersa, pues el tema a mí de la seguridad, el tema del medio ambiente, todos esos temas que día a día nos van llevando a nosotros de la formación ciudadana, el paso por la cebra, el respeto por el semáforo, el respeto por el vecino, el respeto por el sonido, cada una de estas cosas que son muy importantes, si yo no los llevo directamente a la práctica y los relaciono en mi mundo, en mi estado de vida, que es la competencia integradora, pues realmente no he hecho absolutamente nada. Bueno, para terminar ya este módulo tan bonito de educación ciudadana, vamos a hacer un recuento sobre lo que hemos aprendido hasta el momento. Lo primero que podemos hablar de lo que hemos aprendido es acerca sobre qué es los derechos fundamentales, qué es los derechos ciudadanos, perdón, también qué es ciudadanía, cuáles son los derechos del ciudadano, los fundamentos dados de los derechos fundamentales. También hablamos de los deberes de los ciudadanos, sobre la posibilidad de aplicar los requisitos para hacer valer sus derechos, como la acción de tutela. Hablamos sobre la historia, cómo se construyó el concepto de competencias ciudadanas, desde el civismo hasta la competencia ciudadana que vimos hoy en día. Hablamos sobre qué es ser ciudadano del mundo, cómo estamos dentro del ciudadano del mundo. Comprendimos también los deberes del ciudadano, qué tengo yo también como responsabilidad como ciudadano y hasta dónde tengo que llegar. Y comprendimos qué es la ética ciudadana, qué es lo bueno y qué es lo malo que me puede afectar a mí como ciudadano, cómo lo construyo junto con los valores sociales. Y por último terminamos esto con el concepto de competencias ciudadanas en sus tres competencias: competencias cognitivas o de conocimiento, competencias emocionales y competencias comunicativas. Que las tres sumadas nos da la competencia integradora, que es la que tenemos que desarrollar en la práctica, en el día a día, en cada actuación que nosotros tengamos. Quiero darle las gracias a todos los que estuvieron en este módulo 11 y vamos al módulo número 12, que trata, ya para finalizar este curso, de la formación como tal que se debe desarrollar. Este va a ser una unidad muy corta, pero vamos a hablar sobre la educación y los programas de formación, dónde podemos ubicarlos, cómo podemos acceder a ellos y qué nos va a permitir a nosotros para mejorar nuestra calidad de vida. Nos vemos en la unidad 12 y final. Muchas gracias a todos.